Buen día, República Oriental del Uruguay. Comenzando rápidamente hoy, pues se nos va la hora, lamentablemente, empezando tarde. A veces cuando no se respetan los tiempos de radio se nos complica, así que nos queda muy poco tiempo hoy porque tenemos una nota muy especial, exclusiva, inaugurando un espacio del programa que se titula Occidente en Jaque, como para entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando con todo este conflicto, con esta tensión bélica mundial que ya arrastra más de un año y el mundo evidentemente envuelto en conflicto a través de las potencias centrales de este planeta, un conflicto que da, bueno, todas las pautas de ser provocado desde esa invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a conversar sobre ese tema, inaugurando este espacio Occidente en Jaque, como para introducirnos también en esta actividad periodística del análisis internacional, del contexto internacional que tanto afecta a nuestro país y a todo el continente, y tiene muchísimas conexiones, como incluso, aunque parezca que no, tiene conexiones muy íntimas con esta causa o esta mega causa que está llevando adelante hasta hoy, aparentemente, la doctora Gabriela Fossati, vinculada a una red organizativa compleja, grande, que viene tramitando a través de vínculos rusos, de agentes rusos, de espías rusos, como el caso de Alexei Silvaev y otros dos colegas de Silvaev, agentes del SBR en ruso, bueno, operando en nuestro país desde el año 2011 y articulándose esa operación de los trámites de documentación civil acreditando ciudadanía uruguaya para ciudadanos rusos, también ucranianos y de otras nacionalidades, acelerándose en el año 2013 con aquella secretaría privada que instala el presidente Mujica en Torre Ejecutiva y que dispone a través de una secretaria privada llamada María Mina Capilli. Interrogatorio extenso, profundo, cargado de detalles que realiza la doctora Gabriela Fossati en esta investigación y que cuenta además con la audacia periodística y la estrategia periodística pertinente y la disciplina también de trabajo periodístico de Berreneche publicando, transcribiendo textualmente ese extenso interrogatorio en el país. Es desde el país que nosotros cuando obtenemos ese interrogatorio extenso, lleno de detalles, bueno, ahí nos cae la ficha de que esto era lo que intuíamos y que veníamos investigando ya con un equipo de investigadores que hemos constituido, hemos conformado en este programa en donde estamos desde nuestra organización civil Libertas. Es un tema muy complicado, y está complicada también, está complicado este sistema de justicia, que ustedes saben muy bien los que nos siguen, que lo venimos discutiendo, criticando fuertemente, e inclusive, a mi criterio, es un sistema de justicia absolutamente inconstitucional, no se reconoce en los preceptos constitucionales del debido proceso, de acuerdo a los artículos 12 al 23, no se reconoce en los preceptos procesales del Código General del Proceso, tampoco se reconoce en la tradición jurisprudencial y jurisdiccional de nuestro país. Un verdadero mamarracho, una aberración que a uno le llevan a pensar dos cosas, como si fueran dos pautas o líneas de pensamiento, inclusive de pensamiento, si vos querés, de presunciones, conjetural, especulativo, que pueden llevar rápidamente a una investigación también periodística. Eso fue connivencia, fue ignorancia en su momento de los legisladores de aquella oposición que votaron ese proyecto derogatorio, ese proyecto de ley que derogaba el Código del Proceso Penal y la independencia del Poder Judicial, porque ahora estamos enfrentados a esto, a que un fiscal tome decisiones sobre una causa ya iniciada en profundidad, como es el caso de esta mega causa que investiga la doctora Gabriela Fossati, quien a su vez se ha visto muy perjudicada en su investigación por la filtración de información que se fue sesgando, se fue perfilando hacia un aspecto simplemente de todo esto que es muy complejo desde la prensa militante de izquierda. Y a raíz de ello, seguramente eso que se filtró fue bien utilizado por los periodistas del país como para realmente dar las pautas de la importancia de esta investigación y que es muchísimo más profunda, más integral, más compleja que el caso astesiano, que el caso de un ex custodio que en su momento, por el año 2017, se integró a esa mega organización delictiva y así fue condenado
por integrar una asociación para delinquir contra el Estado y a su vez por tráfico de influencias y la colisión del interés público con el privado. Y hay ahí de todo, ¿no? Hay falsificación documentaria, falsificación ideológica de documentos públicos, hay evidentemente tráfico de influencias, hay un negocio impresionante montado sobre qué intereses. Eso es lo que está investigando la doctora Gabriela Fossati. Tres líneas de investigación. Lo cierto es que este lunes se publica en El Observador, hoy lunes 20 de marzo del año 2023, este lunes a las 11, ahora, dentro de un rato, el fiscal de corte Juan Gómez se reunirá con la fiscal del caso Astesiano. Dale con el caso Astesiano. Habría que poner causa conexión rusa, ¿no? La causa de la conexión rusa. Gabriela Fossati con una posibilidad real de que la aparte de la investigación. La fiscal, sin embargo, dijo que desconoce el motivo de la cita y aseguró haberle manifestado a Gómez que ahora sí no considera que sea conveniente su traslado. Además, según dijo a El Observador, le envió una carta al fiscal de corte con todas las evidencias e indicios que tiene contra el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal. ¿Se acuerdan que yo les decía que esta mega causa estaba haciendo saltar fichas en este efecto dominó? Bueno, como saltó la ficha de Alexei Silvaev, de los otros dos magnates rusos agentes vinculados a esos pedidos y solicitudes reiterados a esa secretaría privada, ilegal, ignominada, fuera de presupuesto, fuera de competencia que instaló Mujica en el año 2013, y según Fossati acelera los trámites de estas documentaciones civiles, porque no nos quedemos con el pasaporte. Esto tiene que ver con acreditar ciudadanía, que es lo que le importa precisamente al trabajo de los agentes de espionaje de la vieja escuela KGB, que hoy siguen trabajando de la misma manera a través del SBR. Bueno, al fin siguen siendo igual. Se sigue trabajando desde el punto de vista de falsificación de identidad personal, esa es la estrategia. Está publicado en un libro maravilloso, excelente libro de información histórica sobre este tema, que se llama Espía y Traidor, de Ben McIntyre, donde ahí narra la historia y todas las peripecias y las enseñanzas que deja el famoso espía soviético Oleg Gordievsky, quien se convierte a Occidente como un topo que trabaja para la inteligencia occidental, dándose cuenta que Occidente es infinitamente superior como modelo de vida a ese modelo desastroso, despiadado, tiránico, totalitario, que somete, subyuga a la voluntad humana, como lo fue el régimen soviético marxista-leninista. Sigue trabajando este régimen ruso con ese modelo, porque no olvidemos que Vladimir Putin es un ex agente KGB y la mafia rusa o la llamada Organización de los Magnates Rusos son todos personajes vinculados a ese mundo KGB que pretenden rescatar, reivindicar la madre Rusia, que pretenden rescatar ese, digamos, país continental que tiene afanes colonizadores, expansionistas, desde hoy por hoy la autarquía y el, digamos, autoritarismo brutal que plantea este señor Vladimir Putin y se lo está planteando al mundo, a su vez coaligado o en alianza con un partido comunista chino que también es expansionista y colonialista, liderado por Xi Jinping, que ya es una especie de Stalin chino que perdura en el poder, y a su vez alineados a un movimiento también político de los ayatolás, fanático religioso, con un modelo socialista y también con afanes expansivos coloniales, porque es la antigua Persia, Irán. Tremendo, ¿no? Bueno, todo esto está vinculado a esta conexión rusa, que venían precisamente a simular acreditaciones, ciudadanías legales o naturales. Porque el pasaporte es una llave de entrada, de ir y venir, pero te dura 3 meses y no te da para hacer trabajos finos de narcotráfico, de narcoterrorismo, de logística terrorística, de investigación a fondo, transitando por el continente libremente y colaborando con organizaciones revolucionarias de izquierda, narco-revolucionarias como las FARC, y así todo lo que esté nucleado a estos regímenes que pretenden llevarnos a un socialismo del siglo XXI, cuyo modelo piramidal, emblemático, es Cuba-Venezuela. Esa es la ecuación. No hay que complicarse mucho y eso se está dando todo el tiempo. Las pautas se están dando permanentemente. Basta entrar a la página del Foro de San Pablo y lo van a encontrar. Ahora Grupo de Puebla se reúne acá en Montevideo. Esta señora, Carolina Cose, es nada más y nada menos que la presidente de la
coalición latinoamericana y del Caribe contra la violencia, la discriminación y la xenofobia, digamos que recomendada, votada, especialmente recomendada por una economista socialista marxista francesa que es la presidente de la UNESCO. Es Carolina Cose la que fue a buscar un préstamo veladamente, sin que lo sepamos, a Nueva York. Y habló además, por supuesto, con Bloomberg, quien la condecoró por la razón absurda, insólita. Fue reconocida porque Montevideo tiene cantinas ideológicas. Dirá un amigo mío, ¿me estás jodiendo? ¿Cantinas ideológicas? ¿De qué? La cantina no existe más en el Uruguay. ¿Habrá alguna perdida en algún barrio, como una rémora de algo precedente al bar? Y el bar ya casi no existen los bares tampoco. Quedan algunos. Los bares de esquina, los cafetines. ¿De qué están hablando? Bueno, todo eso está detrás y después se manda esta organización de esta fiesta lesbiánica, que ella llama arte, y bueno, y evidentemente son cortinas de humo ante esto que es Gustavo Leal, la ficha de dominó que chisporrotea fuertemente y está realmente presionando desde un grupo, liderado por su abogado Camaño, presionando para que salte el fusible y esto se corte acá. No sea cosa que en esta punta de la madeja, la fiscal Fossati, con 3 líneas de investigación muy definidas, llegue hacia la médula de todo esto, que irá rumbo a esa Secretaría Privada de Mujica, irá atravesando años, porque eso que se acelera, esta conexión rusa de otorgar ciudadanías, de otorgar documentación civil, con un escribano que fue aviador, el escribano Álvaro Fernández García, que ya cayó imputado y condenado, era aviador de la Marina rusa, prorruso. Esto se está poniendo espeso. Alexei Silvaev y los otros 2 colegas de Silvaev son agentes rusos del espionaje profesional soviético, quien tenía permanentes contactos con María Minakapili, a quien le cursaba todas las solicitudes de tramitar ante la Oficina del Servicio Civil integrada al Ministerio del Interior, de tramitar esas ciudadanías y esos pasaportes. Y por supuesto contaba todo ello con la aprobación del presidente de aquel entonces, José Mujica, que enviaba esas cartas a esa oficina. Imagínense, eran prácticamente órdenes que aceleraron un montón de trámites, que se habla de 170, 160 trámites en el curso de un año desde esa secretaría, por lo menos. Pero el escribano, Álvaro Fernández García, habla de que se tramitaron más de 10.000 documentos. ¿Cuántos rusos venían acá? ¿Para qué venían? ¿Qué interés en Uruguay? ¿Tantos rusos querían venir a Uruguay? ¿Quiénes son? Todo eso se va a tener que investigar. ¿Quiénes son esos rusos? ¿Qué lazo de parentesco tienen con la colonia rusa de San Javier? Porque acá hay una colonia rusa instalada hace mucho tiempo, según la información que estuve viendo, proviene de aquella década del 20, del siglo XX, que escaparon, son rusos ortodoxos, que escaparon del brutal régimen bolchevique y migraban hacia distintas partes del mundo. Hay muchos en Argentina también, por supuesto, y hay muchos en Uruguay que se instalaron en San Javier. Y esa colonia rusa evidentemente sirve de pretexto, es el lugar común para tramitar ciudadanía de falsos uruguayos rusos que aducen a través de falsificación documentaria, arte para el cual es experta la KGB y los agentes de esa formación, de esa escuela de la Redincetur, de la cual aprendió Lucía Topolansky, por eso falsificaba pasaportes y otras documentaciones, pero que a su vez falsifican el historial personal. Fulano, fulana, hija de, nacida en tal lado, de padre uruguayo de origen ruso, o de madre uruguaya, o de padre y madre, o de abuelo, o de abuela, y que le transmiten la ciudadanía. Porque lo que importa acá es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nuestro país, como tantos países, si te otorga la ciudadanía, sea legal o sea natural, la ciudadanía natural es la que se nos confiere por nacer en el territorio nacional o por nacer siendo hijos de mamá uruguaya o de papá uruguayo o de ambos, de mamá y papá. Nos transmiten la ciudadanía natural uruguaya, aunque nazcamos en Angola. Pero por suelo, es decir, por tierra, se transmite la ciudadanía o por ascendencia, por sangre, por la vía sanguínea. Y eso es lo que están haciendo.
Pero acá, dale con el caso Astesiano, dale con los pasaportes. Los pasaportes son una morondanga. El pasaporte es para entrar y salir. Pero acá hay ciudadanías, ciudadanías de ciudadanos uruguayos que no son, que están truchadas. Y eso es lo que está investigando la fiscal Fossati. ¿Y quiénes están implicados en esto? Ministerio del Interior, a quien le cursaba órdenes el presidente Mujica desde esa mesa o esa secretaría privada del año 2013, acelerando los trámites hacia el 2014. ¿Y quiénes integraban el Ministerio del Interior? Este señor, Gustavo Leal, director de Convivencia Ciudadana, y tantos otros, y el perro Vázquez. Imagínense para dónde puede ir esto. Es fácil intuirlo, conjeturarlo. Por supuesto, estamos en el plano de las conjeturas, de las presunciones, pero estamos también en el gran sendero de la composición de un pensamiento lógico, inductivo, que nos lleva para ahí. Y la fiscal está cargadísima de pruebas a través de una investigación que va llevando adelante y que se la manifiesta al fiscal de corte, a este señor interino, al cual no se animó a sacar el presidente de la República. Y hoy tenemos todo este entripado de una especie de culebrón montado para el conventillo y perjudicándose en gravedad la justicia uruguaya, la institucionalidad y la credibilidad de la institucionalidad de la justicia uruguaya. Pedido de apartamiento del cargo. ¿Por qué? ¿Puede pedir la parte que está siendo indagada solicitar el apartamiento o la destitución de un fiscal como salió a mediatizarlo su abogado defensor Camaño? Muy dudoso, che. ¿Cuáles son los motivos legales? No, no hay. No hay mucho fundamento, no tiene peso. Primero salieron a decir que la fiscal Fossati convirtió de testigo a indagado a leal, que de la calidad de testigo rápidamente lo pasó a indagado. Y eso pasa siempre, puede pasar en cualquier momento. Esa aleatoriedad pasaba en cualquier juicio penal pasaba inmediatamente. Incluso se comentaba, me acuerdo en mis épocas, que cuidado con ser testigo y no sea cosa que al ratito quedes como indagado. Es de práctica corriente, porque tiene todo el derecho y la obligación. En este caso, un fiscal, si está investigando presuntos delitos o hechos con apariencia delictiva, si tiene una carga probatoria importante, si tiene muchos indicios, y si no cierra lo que declara la parte, en ese caso indagada a modo de testigo, bueno, queda en calidad o en condición de indagado. Eso fue lo que hizo y le explicó además y lo publicó Fossati. Porque después salieron a decir, Fossati no le explicó y no le dijo por qué quedó en calidad de indagado. Esas son las argumentaciones jurídicas para pedir la destitución de la fiscal. También habían dicho, habían, habían esgrimido la aberrante argumentación jurídica de que lo había dejado en calidad de indagado porque cometió el delito de conversar del otro lado del territorio, cuando la fiscal jamás lo deja en calidad o en condición de indagado porque considere que es un delito conversar fuera del territorio nacional en el Chuy, sino todo lo contrario, es porque está agrediendo leyes nacionales y ese hecho es sumamente extraño, está cargado de sospechas, de irregularidades, que un exdirector de Convivencia Ciudadana se traslade 700 kilómetros para hablar con los padres de un delincuente preso que formó parte de una asociación para delinquir. ¿Me siguen? Entonces, es un disparate lo que mediatizan y que este fiscal de corte interino se esté permeando todo esto y no la protegió en su debido momento, como ella salió a decir, porque la filtración es impresionante y la filtración para un lado solo, sesgada para un lado solo, Astesiano y la policía, Astesiano y los complot contra Marcelo Abdala, y Astesiano y los complot contra Charles Carrera, Astesiano y la corrupción policial, Astesiano y qué pasará con el presidente, Astesiano y el presidente y agotaron la información pública, montaron todo el circo con ventillero para ese lado. Y todo esto que se está investigando, no importa. Y además ya se rotuló, caso Astesiano. Va a ser re famoso Astesiano, ¿no? Va a quedar por 30 años. Lo van a hablar las futuras generaciones. ¿Te acordás del caso Astesiano? En verdad era el caso de una mega causa de conexión rusa para que ingresen. Seguro que esto es una conjetura, pero seguro que va para ahí la fiscal, para que ingresen espías, una conexión de espionaje, pero para toda la región, porque tener ciudadanía uruguaya después te habilita a ir a Argentina, Chile, recorrer el continente, sacar un pasaporte, ir y venir
a Estados Unidos, este señor Silvaev iba y venía a Rusia, iba y venía, y el que también queda preso, condenado ya ahora liberado, fue el cónsul uruguayo en Rusia en ese periodo de Mujica llamado Stefano Di Conza. Qué casualidad. Bueno, en ese momento la fiscal, este, te decía, bueno, parecería que este fiscal interino Gómez la va a remover. Y en los primeros días de marzo, el programa Legítima Defensa divulgó unos audios donde Fossati afirmaba que su investigación no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, porque las piedras son permanentes. Tengo los recursos, tengo la querida Constitución en mi mano, ya no nos da el tiempo porque vamos a dar paso a la nota tan especial que hicimos con el coronel Roberto Velasco, pero tengo en mis manos, si acaso el fiscal de corte la destituyera, la removiera, la sacara del caso, tenemos los artículos 317 y tenemos los artículos 197 y 198 de la Constitución, porque esto es un mero acto administrativo que puede ser pasible de recursos. Esto no hace cosa juzgada que la quite del caso y la fiscal Fossati puede retomar el caso, interponiendo los recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a su vez dice así el artículo 317. Imagínense que la remueve ahora que la destituye. Los actos administrativos pueden ser impugnados, porque es un acto administrativo, ¿eh? No hay poder judicial acá. Acá estamos ante el poder ejecutivo. Este es un ente descentralizado, un servicio descentralizado del poder ejecutivo. ¿Tá? Y después vamos a hablar el miércoles de todo esto, y ahí sí. Y, presidente, ¿qué va a pasar acá? Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación ante la misma autoridad que los haya cumplido dentro del término de 10 días a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el diario oficial. Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado además con el recurso jerárquico, el que deberá imponerse, interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. Es decir, la fiscal Fossati puede interponer el recurso de revocación con el recurso jerárquico, interponiéndolo ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante el presidente de la República, que es el jefe de Estado y es el superior jerárquico de todo esto, porque la fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo. Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, presidente, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309 mediante recurso de anulación. Podrá haber un recurso de anulación a este acto administrativo, considerándolo nulo y a su vez peligroso, peligroso, de acuerdo a los artículos 197 y 198. Cuando el Poder Ejecutivo, artículo 197, considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. El presidente ahora podría estar observando, si quiere, al fiscal de corte y decirle, cuidado con lo que vas a hacer, ¿eh? La fiscal dice que tiene línea de investigación muy firme, ha avanzado mucho en la causa y dice que no es conveniente que la retiren ahora, a pesar de sus quejas anteriores porque se sentía desprotegida y quería ir a fiscalía especializada en delitos complejos, económicos complejos. Pero ahora ella dice que no y está avanzando en esta causa y esta causa apunta a cosas muy grandes. Y esto le daría muy poca credibilidad, perjudicaría la imagen institucional de la fiscalía. Eso lo podría hacer el presidente. Observaciones, en caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere el caso, es decir, sacarlo, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198. ¿Por qué? Porque si la Cámara de Senadores otra vez se lava las manos, la pilatuna Cámara de Senadores, como lo hizo con el juicio político de Carolina Cose, si no se expidiera en el término de 60 días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución de todas maneras. Y sabes una cosa, las destituciones y remociones previstas en este artículo y en el anterior no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si el presidente quiere, lo puede remover, porque considere que está cometiendo actos que son indecorosos para la justicia fiscal o son delitos. Acá está
déjame ver de nuevo el artículo, cerré la Constitución, el artículo 197 dice, cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal, inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales. Entiéndase por directorios o directores generales, en este caso, el fiscal de corte, considerado como un ente del Estado descentralizado del Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa y recibimos en esta nota que está editada, grabada, al coronel Roberto Velasco para entender de qué se trata esta tensión mundial, para empezar a entender un primer capítulo de lo que hemos titulado Occidente en Jaque. Nos vemos mañana nosotros en vivo. Hasta mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo en dónde estamos. Chau. En Cademil Cerámicas, liquidación de amoblamientos de cocina Rudnick de Brasil y Nuria de España con puertas de roble. Consulta en nuestro Instagram, cademil.cerámicas, por WhatsApp al 095 88